bien conservada todavía, no sé si está teniendo la oportunidad usted. Yo tuve la oportunidad de verla y ahora ya me llenaste de curiosidad. En cuanto se termine la pandemia, me voy para Cucuyagua a verla. Lo Porque, que voy a hacer es que le voy a mandar una foto con el año y la inscripción excelente. para que usted la Nos invita Master. Sí, sería bonito. Ya he estado en Cucuyagua y he estado en la iglesia con una formación a nivel del Ministerio de Música, pero me gusta mucho el tema de la cantada. Y estuve dando un curso ahí, pero no tuve la oportunidad y nadie me comentó nada de alguna reliquia que tuvieran ahí. Sí, de hecho, la foto te lo agradecería muchísimo. el licenciado la tenían prácticamente abandonada y hubo unas personas ahí ciertas, bueno, le comento que para sacarla tuvieron que utilizar más de 10 personas para poderla sacar y ubicarla donde la tienen ahorita. Entonces, ahí le voy a mandar la foto para que la vea. Era una costumbre de los reyes siempre dar lo que llamaban las antiguas mercedes. Se le llama merced a aquel obsequio o título que los reyes daban a cambio quizá de algo, quizá de recuperar un territorio, por el servicio prestado como adelantado de la colonia, ¿verdad? O incluso por la fundación de una iglesia. Es algo muy común. De hecho, por ejemplo, cuando se logra ya modificar el castillo de San Cristóbal, va a ser el rey de España que va a mandar a regalar 2 cañones, ¿verdad? Que son obsequio del rey de España, y que se van a colocar en la parte frontal del castillo de San Cristóbal. Siempre hacían eso, ¿verdad? De dar pequeños regalitos llamadas las mercedes, ¿verdad? Para poder decorar o para poder terminar una obra, ¿verdad? O dejar una huella, ¿verdad? Siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. De hecho, les comento que para la época de Juan Melgar Castro, el rey de España, que fue el papá del rey Felipe, el rey actual, Felipe V sería en todo caso, el rey de España le va a venir a Honduras, ¿verdad? De visita con su esposa, la reina Sofía de Grecia, y en la época de este militar llamado Juan Melgar Castro, el general Juan Melgar Castro, y en el momento que están dándose los regalos, yo realmente a mí me dio vergüenza saber esto, porque tengo el video, se lo voy a compartir, donde Juan Melgar Castro, el rey le da a Juan Melgar un collar bien bonito decorado en metal, no sé si de bañado de oro incluso, pero hermoso aquel collar que le dio como obsequio de hermandad entre España y Honduras. Y en Honduras, adivinen qué fue lo que le regaló a los reyes de España. Le regaló 2 banditas con la bandera de España, de Honduras. Es decir, 2 banditas como las que le ponen en el 15 de septiembre a los estudiantes. Eso es lo que regaló Honduras. Ay, no. Ni siquiera algo más digno al rey de España. O sea, no es porque sea el rey, sino porque realmente es una dignidad, una diplomacia evidente y un regalo simple. Pero me imagino que para ellos era una gran cosa, ¿verdad? Ah, claro. Incluso el discurso de don Juan Melgar Castro en esa cena, porque estuvieron en una cena de gala después, ¿verdad? Él quería hablarle de una forma muy poética y que al final dijo una frase que realmente no tiene tanto sentido lo que dijo Juan Melgar, que comparó esos caminos y recorridos del gobierno de España con Honduras, ¿verdad? Y lo comparó con el Quijote de la Mancha. Yo no sé qué enredo que hizo ahí, pero ahí les voy a pasar el video para que lo vean cómo era el tema de la diplomacia en ese momento, ¿verdad? Y vean también cómo somos los hondureños de malos para la diplomacia. Pero bueno, pasemos al contenido. Cristóforo Colombo. Vamos a hablar de Cristóforo Colombo. Yo prefiero llamarle Cristóforo, porque la firma que él pone es Christopherens. Y la palabra del nombre de él en latín es Christophorus, ¿verdad? Y el apellido no es Colón, el apellido es Columbus en latín. Y en España pues habrá sido Colombo. Esa es la razón por la cual al país de Colombia se le llama Colombia y no Colonia, porque el nombre de él era Colombo, pero le llaman Colombia. Si América se hubiera llamado como Colón, se habría llamado, no sé, Cristolandia, o se habría llamado Colombia, igual que el país, ¿verdad? Probablemente. Pero al final el cambio fue por el tema de Américo Vespucio y sus cartas, que fueron mucho más populares que las hazañas de Cristóbal Colón. Además que un cartógrafo de la época, que se llama Martin Walsingham, va a hacer un mapa mundi y le va a poner a la tierra que visitó Américo y que contaba en sus cartas, le va a poner América, es decir, el nombre de Américo Vespucio. Por esa razón no le llamamos a Colombia, a toda América, sino América. Bien, pasemos a ver quién era Cristóbal Colón. Recuerden la fecha, 1486, primera audiencia. Estamos que faltaron 4 años para empezar los viajes de Colón, desde que él empezó a gestionarla. Le van a pedir, por tanto, que en el Palacio de Henares, de Alcalá de Henares, ahí va a ser la primera reunión con el rey de España,
y le mandan prácticamente a Salamanca para que se vaya a hablar con los eruditos, y al pobre Colón le va a tocar que irse a la famosa Universidad de Salamanca a intentar convencer a dominicos, a mercedarios y a franciscanos acerca de, que eran los expertos de aquel entonces, convencerles de que realmente la ruta comercial era posible. Por lo cual, bueno, aquí aparece un grabado del año 65, 1565, ¿verdad? Un grabado de cómo era Alcalá de Henares, una ciudad prácticamente amurallada como las típicas ciudades medievales. Esta es la Universidad de Salamanca. Cuando veo esta foto me recuerda que la película 1492, les recomiendo esa película, 1492. Esa película narra lo que pasó en esta discusión de Colón y su gestión para los primeros viajes. Y ahí aparece Colón, ¿verdad? Caminando en ese pasillo, ¿verdad? En dirección hacia el gran salón para hablar con los grandes eruditos. Le tocó que hablar con letrados, cosmógrafos, marineros, cartógrafos de aquel entonces contra el pobre Colón. Fue realmente interesante porque Colón va a intentar convencerles y no lo va a poder lograr en principio. Le va a tocar estar debatiendo gran cantidad de tiempo, porque la gente de la época se jactaba de ser conocedora de todos los conocimientos de cartografía. Sin embargo, Colón se había basado su experiencia acerca de las rutas comerciales, primero cuando le preguntaron a él que por qué viajar a ese lugar, cuál era el interés que él tenía, le dice pues poder comerciar con ellos, porque los viajes de Marco Polo cuenta que Japón es uno de los lugares más ricos y es uno de los lugares con exquisito arte que podría perfectamente beneficiar a la economía española. Y le preguntaron también, ¿y solamente el dinero le interesa a usted? Y Colón le responde, también la evangelización, porque podemos llevar el evangelio y hacer de todos miembros y vasallos de Castilla. Entonces él quería convencer a los cartógrafos de que podía llegar a evangelizarles, convencerles a hacer los súbditos de España y hacer de España un gran imperio. Ese era el interés principal de Colón, ¿verdad? A manejar los dos ámbitos, la parte económica y la parte religiosa. Aún así, le van a poner a ellos que está obviando lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Ptolomeo, y le estaban echando en cara que él desconocía esto. Y Colón le sale con otro contraargumento. Le dice, conocen sus excelencias, conocen las hazañas del marinero de Tiro, porque según el marinero de Tiro, la medida de la circunferencia de la Tierra no es como la dio Ptolomeo o como la dio Aristóteles. Entonces le dice, y hay otro que opinaba que el marinero de Tiro, otro cartógrafo, que dice que el marinero de Tiro era muy exacto con la medición de la circunferencia de la Tierra. Por lo cual, basándose en estos grandes marineros, ¿verdad? Legendarios marineros, que sabían obviamente de lo que hablaban y eran también grandes cartógrafos, Colón basa sus estudios en ellos. Y obviamente para esta época ya, para muchos marineros, la Tierra era redonda. Era evidente que la Tierra era redonda, porque los marineros tenían la oportunidad de tener conocimientos, tres tipos de fuentes. Lo que había hecho Eratóstenes con Pitágoras, el conocimiento de la sombra de la Tierra sobre la Luna y el conocimiento de la curvatura de la Tierra en el horizonte cuando los barcos se van desapareciendo al navegar. Esos tres testimonios son los que le dan a Colón certeza que la Tierra es redonda, así que es una tontería pensar que en la época medieval todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Eso no es cierto, ¿verdad? De hecho tenemos desde antes, desde el año 1200 aparece Santo Tomás de Aquino hablando de que los planetas son esferas, de que dice las esferas celestes, y menciona que la Tierra es una, y hay otras 7 esferas más, que son los 7 planetas, con sus 7 cielos, dice él. Cada planeta tiene su propio cielo. Entonces, está hablando como un buen astrónomo que era Santo Tomás, además de ser teólogo, ¿verdad? Además de ser fraile, era un buen astrónomo, por lo cual era evidente que para él ya eran esferas, no eran planos. Entonces a Colón le va a tocar que desesperarse con los frailes porque le van a querer ver la cara, ¿verdad? No lo logra convencer. Me gusta este grabado, esta pintura o dibujo que alguien hizo. Quiero ver el nombre del autor. Se llama Tomás Marcos o Tomás Arcos, no sé cómo. Tomás Aguilar. Tomás Marcos Aguilar se llama. Que representa a los frailes, ¿verdad? Como mofándose de Colón, algunos sí curioseando, tratando de repensar los argumentos, y el pobre Colón como desesperado. Y algunos frailes dicen, piensa un poquito, no sé tonto, ¿verdad? La gente creyendo que Colón era tonto cuando Colón tenía gran experiencia en navegación, porque su padre era cartógrafo y sabía de lo que hablaba. Un terrible temor había en aquel momento, la cantidad de mitos que habían para la navegación. Se creía que la Tierra tenía, bueno, sí, era redonda, y algunas personas consideraban eso, pero la gente más humilde creía que la Tierra realmente era plana porque venía una leyenda de la India, la gente más humilde, la gente iletrada,
y creían que la Tierra pues tenía un límite, lo que llamaban el confín de la Tierra. El confín de la Tierra era un gran barranco donde todos los barcos se podían hundir, y por ese temor los navegantes no se atrevían a ir más allá, porque había la idea del gran confín de la Tierra. Esa es la leyenda de la India que llegó a Europa, ¿verdad? Y que mantenía a la gente más común, ¿verdad? La gente del vulgo, pues convencida de la posibilidad de la planicie, ¿verdad? Que es la idea de la Tierra montada sobre 3 elefantes y una tortuga viajando por el espacio sideral, explicando con ello pues el tema del movimiento lento de las nubes y la gran sacudida de la Tierra en los terremotos, que eran los grandes rechinares de los elefantes. Esa es una leyenda de la India, pero que pudo haber llegado a tener efectos en Europa occidental. Podría haber llegado esa leyenda hasta ahí. No significa que por eso fuera la leyenda más conocida, y tampoco la tuvieran, por cierto, todos los europeos, ¿verdad? Así que esa idea de la Tierra plana, aunque sea muy atractiva, incluso en la época moderna han habido diferentes interpretaciones. Los judíos creían, por ejemplo, que la Tierra era así, que era una esfera, pero con cúpula arriba y con el mar debajo, ¿verdad? Plana prácticamente la Tierra, grandes abismos marinos. Y también ahí por el año 1893 aparece el doctor Ferguson, que se llama Orlando Ferguson, dibujando este mapamundi supuestamente casi plano, ¿verdad? Pero son reinterpretaciones de una locura que realmente no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? ¿Todos pensaban así? No. Les he dicho que hay ya cartógrafos desde la antigüedad, como Anaximandro, que dibujaron este mapamundi, y lo dibujaron de esta manera, ¿verdad? Tierra arriba, tierra abajo y mar alrededor. Quizá para la época era difícil dibujar una esfera porque no tenían el conocimiento del manejo de sombras y luces, porque eso va a comenzar con Leonardo da Vinci, que va a ser el que va a inaugurar la pintura con perspectiva, así que no había manera de poder darle perspectiva de esfera a este dibujo, pero probablemente la mente de Anaximandro sí era una esfera. También está obviamente el conocimiento de los marinos, que sabían que la curvatura de la Tierra sobre la Luna es prácticamente una prueba de que la Tierra no es plana, sino que es redonda, y tiene una curvatura que se puede divisar en la Luna cuando hay ciertos eclipses lunares. Además, Eratóstenes y Pitágoras ya habían hecho cálculos en la época de los equinoccios, y los equinoccios, cada vez que hay equinoccio, se genera una sombra, y ellos trataron de medir cuál es la sombra que se genera, por ejemplo, en la torre de Alejandría, y después hicieron ese mismo cálculo en la torre de Siena, y les daba una diferencia en el cálculo de 7.2 grados, que prácticamente son un cincuentavo de 360 grados. Cuando logran darse cuenta que es un cincuentavo de 360 grados, ellos vieron que realmente la Tierra prácticamente era redonda, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ellos van a ver que la exactitud que hay en esta curvatura. Esta curvatura, por tanto, es la prueba de la redondez de la Tierra. Y pues hoy en día pues es difícil negarlo, ¿verdad? Incluso por el lado de la mística, esta es una famosa filósofa y también monja de la época medieval. Ella no era cartógrafa, ella lo que era una vidente. Hizo muchos grabados y dibujos, un montón de dibujos que parecen garabatos, pero con un montón de cosas bien interesantes, y logró ella en una visión ver la Tierra, y la Tierra que ella ve, o la idea de Tierra que ella ve en la ilusión, en esa visión que ella tuvo, fue esta, la de un circulito rodeado de seres humanos, rodeado de árboles, con diferentes niveles de capas, ¿verdad? Una más caliente que otra, una más frías que otras, ¿verdad? Cambio de colores y temperaturas, ¿verdad? Y eso es lo que ella dibujó en este grabado de 1163, ¿verdad? Mucho antes que Colón. Así que incluso en la revelación mística que tuvo esta mujer en esta visión, le viene la idea que la Tierra no es plana, sino que realmente es una esfera rodeada de seres humanos, con plantas por todos lados también. También está Santo Tomás de Aquino, que era, además de teólogo, era un gran astrónomo, por lo cual él escribió en la Suma Teológica el tercero en parte transparente y en parte luminoso en acto, y que llaman cielo sideral, está dividido en 8 esferas, la esfera fija de las estrellas y las 7 esferas de los planetas. Se puede decir 8 cielos, es decir, calcula que hay 8 planetas en el sistema solar, para que en un momento cuando no había ni siquiera telescopios para poder ver los planetas, él llega a suponer, por la simple observación de los astros, que hay 8 cielos, es decir, 8 planetas esféricos, ¿verdad? Incluyendo la Tierra. Esta razón es por la cual consideraba también que la Tierra era una esfera, no era plana, era un orbe, le llamaban orbe a la Tierra, no le llamaban planiferio, ni le llamaban planeta, le llamaban orbe. Esa es la manera como siempre se ha manejado en la teología católica. Incluso en la Biblia, en la traducción bíblica, la palabra que traducen por tierra a veces es orbe. Y la última prueba es el tema de la curvatura en el horizonte, que los barcos, si uno ve desde la playa el barco en el horizonte, se va
desapareciendo. Y si uno llega con un barquito a la par de ese barco en el horizonte, en el punto donde también yo empiezo a desaparecer, me doy cuenta que el barco sigue y se vuelve a desaparecer. Entonces, esta idea de observar la curvatura constante de la Tierra, pues dio la certeza a los marinos que la Tierra realmente era redonda. Ahí podemos ver una fotografía del presente de un gran barco desapareciendo en el horizonte. Cristóforo Colombo, él nace en una región de Savona llamada Génova. Nace en Génova, a unos más o menos 56 kilómetros, se calcula con Google Maps, ¿verdad? Una hora de Savona. Génova es un pequeño pueblo marino, ¿verdad? De mercantes al norte de Italia, por lo cual se dice que probablemente él era italiano. Sin embargo, hay otras teorías. Algunos creen que era catalán, otros creen que era griego, algunos creen que era probablemente hasta judío, que podría haber llegado a ser hijo de judíos. Razón por la cual su hijo, Fernando Colombo, recuerden que la letra H en la época española se podría traducir como H o como F. Así como, por ejemplo, para decir hacer, decían facer, con el verbo facere en latín, en italiano también. Por lo cual la letra H y la letra F se pronuncian a veces igual, Fernando o Hernando. Colombo, él va a ocultar la procedencia de Colón, quizá por el tema siguiente, que si Colón era judío, sabía que si revelaba de dónde procedía su familia, los reyes de España no le iban a prestar ninguna ayuda, porque estaban en contra de todos los pueblos semíticos, judíos, musulmanes, y estaban expulsándolos a todos. Le daban dos opciones, o que se iban de España, o se iban de España expulsados, o morían en guerra, y la tercera alternativa era, o se convertían al catolicismo, y se hacían súbditos de la corona de España. Eran tres posibilidades. Y mucha gente intentó hacerse católica a fuerza, es decir, solamente de mala gana por quedarse con su terrenito y no salir expulsada del territorio. Por eso se hicieron católicos, sin embargo, después van a ser perseguidos por la Inquisición porque eran prácticamente hipócritas, es decir, decían pasar por católicos, pero seguían viviendo costumbres judías, costumbres musulmanas. Por esa razón es que van a ser perseguidos, porque como ya se habían bautizado, pues cayeron bajo la tutela de la ley de la Iglesia. Y si eran hipócritas, pues por su hipocresía serían juzgados. Esa es la razón por la cual va a haber persecución a los judíos y a los musulmanes. Ojo, que ya no eran, según la corona, judíos, eran súbditos de la corona. Por esa razón, ellos sí podían ser perseguidos. Pero no es que España anduvo persiguiendo a los musulmanes fuera de España, tampoco. Perseguía a los que supuestamente se habían hecho españoles. A esos son a los que perseguía, para que seamos un poco justos con el tema de la historia. Hay quienes que incluso creen que era catalán, pero bueno. Los catalanes siempre quieren tener orgullo, incluso quieren ser un solo país, pero bueno. Máster, disculpe. Máster, disculpe. ¿Era súbdito de qué dice? Súbditos de la corona, de España. Gracias. En el archivo de Aragón se encuentra este facsimil, que es el acta, o mejor dicho, un documento que le llaman las capitulaciones de Santa Fe de la Vega de Granada. Así se le llama a este documento. Capitulaciones de Santa Fe de la Vega de Granada. Este documento contiene lo que los reyes católicos le escribían a Colón de lo que le iban a dar a él por ser el dirigente de este nuevo proyecto de navegación. Está en español, pero como la época de la letra era un poquito difícil de leer, lo que logro leer ahí dice: primeramente que vuestras, no sé qué, al como señor que de las tierras, mares, océanos, facen desde ahora, ¿verdad? A don Cristóbal, ¿verdad? Ahí dice Cristóbal, ¿verdad? Aparece la X y la R griega, ¿verdad? La X y la R griega, que es la palabra Cris, ¿verdad? Y Oval, con B pequeña, aparece ahí, con una B pequeña. Colón, almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por mano de industria no sé qué, ahí bien enredada la letra. Pero por si realmente lo quieren saber qué dice el documento, aquí tengo un fragmento. Primeramente, que vuestras altezas como señores que son de las dichas mares océanas, facen desde ahora al dicho del Cristóbal Colón, su almirante, en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubriera o ganara, sin acento, en las dichas mares océanas durante su vida, y después del muerto, después de él muerto, a sus herederos y sucesores, de uno en otro perpetualmente. Es decir, le van a prometer ser almirante y además la protección familiar de sus herederos de manera vitalicia. Le van a decir también que le van a hacer a él
vicerrey o virrey y gobernador general en todas aquellas islas, tierras firmes e islas que, como él ha dicho, descubrirá o ganará en las dichas mares. Y que para el regimiento de cada una, en cualquiera de ellas, haga él elección de 3 personas que para cada oficio, y que vuestras altezas tomen y escojan uno, el que va fuera a su servicio, y así serán regidas las tierras que nuestro Señor le dejara fallar o hallar y ganar a servicio de vuestras altezas de la corona española. Vean el español de aquel momento. Fue una forma que hoy en día no hablamos así. Sin embargo, la palabra agora, ¿verdad? Hay muchas palabras de nuestro castellano que las hemos perdido, que eran originalmente castellanas, y que ahora consideramos más bien indígenas. Es increíble, porque por ejemplo la palabra apear o bajarse algo con una pedrada, apearse un mango, la palabra apear es una palabra que estaba en el diccionario de la lengua española. Es decir, es una palabra válida. Lo que pasa es que aquí lo consideramos que es una forma, creen que es una forma errada. O como cuando vamos a una aldea y vemos, por ejemplo, allá por Intibucá, y vemos que los indígenas, los que están ahí, los lencas, de la mera etnia que hablan español, de repente vemos una muchacha, yo tuve la oportunidad de estar comiendo en la casa cural del párroco, de aquel momento era padre Bonifacio, estaba comiendo ahí, y de repente la muchachita, que es de origen lenca, vestida como lenca, de repente me dice, me acababa de conocer, no había hablado jamás con ella, y de pronto me dice, ¿y vos qué vas a comer? Así, de pronto, ¿y vos qué vas a comer? De pronto aquel voceo, vos. Pero a veces creemos que el vos es irrespetuoso, cuando el vos era la manera más respetuosa que había para dirigirse a alguien, porque era la forma sintética de vosotros. Vosotros es la forma más respetuosa para referirse a alguien en España, para poder llamar a alguien que tenía un nivel por encima de mí, vuestra alteza, vuestra majestad. Esa forma era respetuosa. Entonces el vos quedó como una forma corta, que prácticamente es la forma corta de la letra U latina, que es en forma de W, la U, la D y la S, que después algunos quizás con mala gana escribían BDS y sin el palito ya de la letra D. Entonces la gente leía vos en los documentos y se quedó por tanto el vos de vosotros. Y eso se quedó como la forma sintética del respeto. Sin embargo, creemos que es una forma indígena y respetuosa. Sin embargo, cuando vayan a la cultura lenca y vean que alguien le posea, agradezcan, porque les están viendo con mucho respeto. No es una forma irrespetuosa, ¿verdad? Hoy en día es que lo queremos manejar así. En realidad es una forma muy, muy respetuosa de dirigirse. Incluso hay otra frase como por ejemplo, ya modernas, me regala su sombra cuando le piden una fotografía, o me regala su gracia, me regala su nombre, ¿verdad? Me regala su gracia, su nombre. Cuando digan eso en las zonas más campesinas, sepan que eso es lo que están pidiendo. Yo me llevé una gran anécdota aquí por Copán Ruinas. Estaba en la entrada de Copán, en la iglesia de entrada de Copán, ahí estaba. Estaba en el parque sentado y de repente llega alguien después de que tuvimos creo que fue una ordenación sacerdotal que tuvimos ahí. Después de ese entonces llegó alguien y me dice, como yo andaba vestido como seminarista, ¿verdad? En ese entonces, me dice alguien que yo estaba sentado ahí en el parque, me regala su sombra. Entonces yo vine y me quité de la silla. Estaba sentado bajo un árbol y me quité de la silla. Me dice, me regala su sombra. Y ya cuando miro la cámara en la mano, dije, la foto. Sí le digo, y me tomé una foto con él. Entonces me llevé ese gran asombro, porque no sabía que eso significaba para ellos. Las capitulaciones de Santa Fe de la Vega de Granada, ¿verdad? Aquí es una pequeña síntesis. Le dan entonces con ese documento títulos de almirante. Dime. Que usted se movió donde estaba sentado, Máster. Yo me quité de la banca. Pensando que eso me estaba pidiendo. Pero bueno, los títulos: almirante, virrey, gobernador general de todos los territorios que descubriera Banace, que prometen el diezmo también de todos los beneficios y mercancías conseguidos. Es que no leí la siguiente página que también habla de eso. También le proveen la autoridad de ser juez mercantil y también la forma vitalicia de protección a sus herederos. Además de todos los gastos, tenían que pagarle alimentación, los víveres, todo lo que tenían que llevar, ¿verdad? E incluso quizás las mudadas que se iba a poner, hasta los libros donde iba a llevar su bitácora. Es decir, todo fue prácticamente patrocinado por la corona española. Y hay que considerar que la corona le permitió nombrar a 3 personas de confianza para que la acompañaran, siendo prácticamente los que iban a ayudarle en la campaña. En este caso va a elegir a Vicente Yáñez Pinzón,
a Martín Alonso Pinzón y al otro Vicente, el otro, ¿cómo se llama el otro hermano? Francisco Pinzón, creo que se llama el otro. Son 3 hermanos, los hermanos Pinzón, que a 2 de ellos les van a nombrar almirantes también, les van a nombrar capitanes de las naves que vendrían con Colón en el primer viaje, que es la Pinta y la Niña. Colón vendría capitaneando la Santa María. Antes se llamaba la María la Galante y después le renombraron como Santa María. Mandó a ponerle velas nuevas a cada barco con la cruz cristiana en color rojo para poder decorar, obviamente, y presentar este viaje como una verdadera cruzada, porque es lo que ellos tenían en mente. Era una nueva cruzada de evangelización de parte de la iglesia, por lo cual vistieron prácticamente de cruzados a los barcos para que pudieran venir en ese nombre. Colón va a morir en Valladolid, España, ya abandonado un poco, ¿verdad? Sí, rodeado de ciertas riquezas que le quedaron, pero sin ninguna de las promesas de los reyes cumplidas. Porque la muerte de Fernando, quien va a quedar en el poder, es el nieto de Fernando, que es Carlos I de España, y Carlos ya no reconoció ningún tipo de tratado de su abuelo. ¿Por qué no gobernó el hijo de Fernando? Porque no había un hijo, sino que era la hija Juana, ¿verdad? Juana, la que la van a llamar Juana la Loca, porque Fernando la va a hacer encerrar en una torre, supuestamente por un pequeño desquicio, y que quizá Juana era este tipo de mujeres con carácter fuerte, que querían reivindicar su papel dentro de la política, pero no la dejaron gobernar, entonces por su rebeldía la van a encerrar en una torre a la pobre, ¿verdad? Y ahí obviamente tendrá su hijo también, y al final su hijo supuestamente sube a la torre para lograr que su madre le traspase el derecho de la corona. Supuestamente la madre le dio el poder de la corona, sin embargo eso va a saber, probablemente la obligó a que le firmara el papel. Pero lo cierto es que sí logra conseguir de parte de Juana la autorización para ser el nuevo rey de España, Carlos I de España. Murió de artritis reactiva, ¿verdad? Con un síndrome llamado síndrome de Reiter y por un ataque fulminante cardíaco a los 55 años de edad. 20 de mayo de 1506, la fecha de muerte.